apendicitis, sino que es peritonitis, o sea que el cuadro sería mucho más grave del que se esperaba. Hay 3 fases. La primera es la apendicitis, ¿sí? Que justamente el apéndice se inflama, ¿sí? Entonces ahí se va a una intervención quirúrgica. La segunda parte es cuando ese apéndice explota o perfora esa zona, y en el tercer caso, en la tercera fase, se da justamente la peritonitis, y que todo ese contenido del apéndice que explotó se va hacia la zona del peritoneo, o sea, en la parte baja del abdomen, casi a la altura de la cintura, y ahí es entonces donde retiene pus o retiene incluso la propia sangre y los restos del apéndice que explotó. Es grave y hay que operar urgente justamente porque se puede infectar. Exactamente, es un cuadro mucho más grave porque en principio parecía que se trataba de una apendicitis que se trató en tiempo y forma, y lo que marcábamos antes, es una operación bastante simple porque se extrae el apéndice. Ahora, si se trata de una peritonitis, tiene que ver con que el cuadro de apendicitis era mucho más agudo o que no se trató a tiempo, entonces ese apéndice explotó, se centró en la zona del peritoneo, por eso se llama peritonitis, y es entonces que está internado todavía en el 4º piso del hospital italiano. Así que reiteramos, sin un parte oficial, el cual estamos esperando, pero no se trataría de una apendicitis, lo que sufrió el condenado a 16 años por violación a su sobrina. No se trataría de una peritonitis, sino, perdón. No, de una apendicitis. Exactamente, sería peritonitis, ¿sí? Peritonitis, está bien. Claro. Exactamente. Con lo cual, igualmente, Rama, lo esperamos que les decía pueda antes, estar internado más tiempo, ¿no? Que solo 2 o 3 días, porque la operación por peritonitis es un poco más grande. Apendicitis en general se puede hacer por la laparoscopía, que es menos invasiva. Ya una peritonitis no estoy tan segura, me parece que te tienen que abrir justamente porque hay que desinfectar toda la zona. Ahora estamos esperando el parte médico oficial por parte del hospital italiano. Cuando salió Mariana Mirra hace un rato, quisimos preguntarle, no nos respondió nada. De hecho, se ven las imágenes cómo se tapa la cara, o sea, no tenía muchas intenciones de hablar, pero esa es la situación. No se trataría de apendicitis, sino de peritonitis. Bueno, vamos a seguir con este dato. Recordemos que Alperovich se casó hace un par de días atrás con María Elena Mirra, se casó en medio de su prisión domiciliaria, condenado por abuso sexual agravado contra su sobrino, un hombre que fue uno de los señores feudales. Esto es opinión, lo remarcamos porque las opiniones son libres, y es una caracterización para alguien que manejó la provincia de Tucumán, que incluso dio a luz desde el punto de vista político a Mansur, que fue ministro de Salud de la Nación, y que tuvo múltiples denuncias, no solo por la fortuna de Alperovich y de su familia, sino, por ejemplo, por denuncias llamadas periodísticas, o en todo caso revelaciones de informes que mostraban desnutrición infantil en Tucumán cuando él era gobernador y gozaba de los mejores privilegios. Hace muchos años conoció a María Elena Mirra, que ahora quiso casarse con él. En realidad habló de su noviazgo una vez que cayó el preso, ¿no? Condenado. Sí, exactamente. Y en este caso la denuncia más grave por la que es condenado es por violación en varias oportunidades. De hecho, varios de esos episodios ocurrieron en el mismo edificio de Puerto Madero, donde Alperovich cumple la prisión domiciliaria y donde también se casó el jueves pasado. En cuanto a lo que es el cuadro que está cursando ahora, es importante lo que mencionaba Ramiro recién, ¿no? Se casó el jueves, con lo cual en un principio entendían que tal vez ese malestar gastrointestinal que estaba cursando podría llegar a tener que ver justamente con la comida que había comido el casamiento el día jueves por la noche, pero evidentemente ni viernes ni sábado mejoró. Estas cosas hay que atenderlas urgentes, justamente porque el apendicitis, si no se atiende y no se opera a tiempo, se convierte en esto, en lo que finalmente aquí Ramiro Fornataro nos confirma con su información de primera mano, que fue peritonitis, ¿no? Claro. Y ahí vemos el lugar donde cumple la prisión domiciliaria, un lugar de estos, qué sé yo, que parece, ¿no?, de la película de Narcos o de alguna de los magnates que gozan de lugares privilegiados, con amenities allí en Puerto Madero, una de las zonas más lindas de la Argentina. Digo, por el tipo de construcción y el servicio que ofrecen, las características y el lujo que tienen, con una enorme pileta, que no sabemos, yo no tengo la seguridad si puede o no en esta condena y la prisión domiciliaria como un beneficio por tener 70 años Alperovich, disfrutar de este lugar. Obviamente no puede salir de ese sitio. Ahí celebró
su casamiento hace un par de días atrás, se empezó a sentir mal, tuvo un fuerte dolor abdominal y recién Agustina te contaba los detalles junto con Ramiro, que está en el hospital italiano tras la operación de Alperovich y que tiene un mejor estado de salud. ¿no? Importante, Rami, lo que mencionabas. Entonces, por ahora toda la información extraoficial, por ahora no hay novedades de cuándo podría llegar a conocerse el parte oficial, ¿no? Exactamente, resta saber el comunicado por parte del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos aquí sobre la calle Perón a la espera de una confirmación de este cuadro que les contaba recién. Todavía, o lo que nosotros podemos recabar de información, es extraoficial. En principio se trataba de apendicitis, ahora el cuadro sería más grave, o sea que la apendicitis derivó en peritonitis, pero todavía lo que sabemos o lo que queremos saber es justamente el parte médico oficial. Él sí está en el cuarto piso, en las salas de terapia intensiva. Esto nos marcaba recién una mujer que también estaba con el marido en el cuarto piso, que nos decía, mirá, yo la vi a Marianela Mirra y Alperovich no estaba en el lado de las salas comunes, sino más bien en las salas de terapia, así que eso ya nos daba cierto grado, nos encuadraba en que no era una intervención quirúrgica simple, sencilla, no se trataba de apendicitis, sino que evidentemente podía ser algo más grave. Y evidentemente la edad también, bueno, colaborará a que esté en terapia intensiva, porque ahí te tienen monitoreado 24 horas. Se supone que con una buena operación el nivel de recuperación en estos casos es saludable. Todos conocemos a alguien que lo han operado de apendicitis o de peritonitis, que son como dos versiones casi de un problema similar, ¿no? Sí, solo que bueno, claro, la peritonitis es la versión más grave, ¿no? Más fuerte de la apendicitis porque, bueno, porque llega... Más urgencia. Sí, porque ya se llegó a infectar, digamos, ¿no? Porque hay pus, etcétera. Por eso, además de la operación, se necesita también una buena limpieza, ¿no? Que es lo que explicaba recién muy bien Ramiro, ¿no? Cuando explota el apéndice, claro, todo eso queda dentro del cuerpo, ¿no, Rami? Ahí está. Y se produce una infección. Claro, exactamente. Está en la zona del peritoneo. O sea, cuando el apéndice quizás explota o perfora Parecemos esa zona. Tres médicos, ¿viste? Hablando de una cosa de loco. Por lo menos está bien, Ramiro, se dateó bien, ¿no? Pero nos explica como corresponde. Va a la zona del peritoneo, que es en la parte baja del abdomen, y ahí es donde se concentra o el pus o la sangre, y por eso la infección. Claro, se produce una infección. Son operaciones muchas veces de rutina. Yo no sé si esto seguirá funcionando, pero si viajabas a la Antártida hasta hace un tiempo, te tenían que sacar el apéndice justamente. Por las dudas. Por las dudas, porque no había tiempo ni las condiciones para una operación ahí de esta urgencia que requiere. Porque tienen que hacerlo muy rápido, de hecho. Sí, muy rápido. Bueno, esperemos que mejore cuanto antes, que obtenga un alta que lo lleve de nuevo a su lugar donde cumple la prisión domiciliaria. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Volvemos con vos en instante. Tenemos mucho más en este especial domingo, lleno de información y de invitados. Ya venimos.